Estamos cerrando el año con expectativas. Estamos cerrando el año. ¿Me robaron gente de la asistencia, sí? ¿Me robaron gente de la asistencia? ¿Van para reunión, pastor? Ok, que sea un momentito, por favor. Ok. Va a decirme algunas cosas para el próximo año. Yo, Señor, sí, 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 amén, sí. Y hemos estado recibiendo dirección del Espíritu Santo para el próximo año. Y viene mucho trabajo. Yo le cuento, viene mucho trabajo, viene mucho, más que trabajo, movilización. Más que movilización, entender y saber cuál es su lugar, cuándo y a qué hora va a ser su lugar. ¿Para qué? Para que usted sea activado, para que usted sea renovado, para que usted sea posicionado en lo que Dios quiere traer para usted. Ustedes se dieron cuenta ahora en viernes en la tarde, publicamos o compartí en el grupo de la iglesia acerca de la reunión del 17 de diciembre para los jóvenes. Oiga, eso va a estar bien bueno, va a estar bien bonito, que yo todavía califico por joven, así es que voy a ver si me colo. Aunque dijo el apóstol, ustedes vienen, dejan a los chicos y se me van, no se me van a quedar. Esa fue la advertencia que nos dio, entonces ni modo, ¿verdad? Pero va a estar bueno, va a estar muy bueno porque lo que va a hacer es vaciarles un montón de cosas encima. Y ya le dijo al profeta y apóstol Eric Alpizar, vamos a venir a hacer lo que hay que hacer con estos muchachos. Y yo decía, ay Señor, ¿para cuándo, Señor, nosotros, verdad? O sea, ¿cuándo me toca a mí? Y el 17 de diciembre, la reunión en el CMA en la tarde, entonces vamos a movilizar a nuestros jóvenes a ese lugar. Y luego en la noche hablaba él de un congreso que quiere hacer en el 2023, un congreso internacional para jóvenes. Y estamos hablando de que vendrían jóvenes de Argentina, de Suiza, de España, de México, Panamá, Uruguay y todo lo que hay por ahí también. Vendrían bastantes jóvenes de otros países, otras naciones. Y yo, qué lindo, porque van a poder interactuar nuestros jóvenes con jóvenes de otras naciones. Y eso es muy lindo. Yo que he tenido la experiencia de poder hacer relaciones con los profetas de Europa, de Norteamérica, de Sudamérica, es muy lindo poder compartir con ellos no solamente su cultura, sino sus vivencias. Y uno aprende de ellos y uno les enseña a ellos y es una experiencia muy linda. Entonces yo decía, qué lindo Señor, porque les vas a abrir las fronteras a nuestros jóvenes. Y yo lo vi así cuando el apóstol lo anunció. Yo dije, apertura de fronteras para nuestros muchachos. Así es que yo no sé si usted lo cree, yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Como Dios va dando y va poniendo las plataformas, las ocasiones, los momentos para que las cosas se vayan dando. Dios es muy único y muy especial a la hora de manifestarse y de ir dando algunas señales. Y cuando el apóstol hablaba de esto, yo decía, Señor, qué bueno, qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque a veces no es necesario montarse en un avión para llegar allá. No es necesario. Yo he tenido esa experiencia ahora en la pandemia. He podido estar con gente de muchas naciones reunidas. El jueves pasé todo el día. Miércoles. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en un simposio, el primer simposio profético, donde profetas y observadores se sumaron
de todas las naciones, y pudimos ser impartidos a través del internet, y ya luego el congreso que vino jueves, viernes, fue poderoso, fue una palabra de verdad dinamita la que se dio ahí. Y mañana tengo reunión otra vez con parte del grupo de profetas, y me toca trabajar con profetas de Argentina, de Venezuela, de Ecuador, Estados Unidos, se metió gente de Suiza, se metió gente de España, se metió gente de México, y estamos llegando a esas naciones, estamos llegando. Y estamos haciendo un trabajo importante a nivel profético con ellos. Y Dios de alguna forma, y ellos están viendo un cierto liderazgo en este ministerio. Yo le doy gloria a Dios por eso. Porque a veces uno no se mete a las cosas buscando puestos ni buscando lugares. Dios es el que lo promociona a uno y el que lo va posicionando a uno y el que va dándole gracia hacia la gente, de parte de Él hacia la gente. Y eso es bueno. Ya luego en enero viene el aniversario de la iglesia. Vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué inventamos. Viene el aniversario número 13 de Casa Sembradores. Y eso va a estar, va a estar bueno. Así es que prepárese, porque en enero vamos a tener fiesta, seguramente de 2 días vamos a tener una fiesta, vamos a tener invitados si Dios quiere, y esto va a estar bonito. Ya luego febrero, empezamos las giras de Leonas. Marzo, estamos en gira de Leonas también, y viene el Congreso Activadas 2023, y este congreso se va a llamar Activadas Costa Rica. Viene la profeta Evelyn Joshua, esposa o viuda del profeta TV Joshua de Nigeria, en África. Un ministerio usado poderosamente en milagros, en liberaciones, en cosas poderosas. Vamos a reunir a 5,000 mujeres en Atillo, en Arenas, en el no sé qué Arenas. Ahí vamos a reunir 5,000 mujeres el 16 y 17, si no me equivoco, de marzo. O sea, yo voy a ir por mi regalo de cumpleaños. Yo no sé, yo voy por mi regalo. Yo se lo dije a Yael, que estaba conmigo el miércoles, por cierto, no vine al culto porque tenía reunión de logística para la actividad 2023, y yo tengo expectativas. ¿Sabe por qué? Porque la pastora y profeta Evelyn viene con una misión para Costa Rica. Luego de que ella queda viuda el año pasado, si no me equivoco, ella no ha salido de Nigeria hasta ahora, que va a salir en marzo, y viene a Costa Rica. Es el primer país que va a visitar luego de que su esposo fallece. Una mujer en un país donde no aceptan a la mujer siendo líder de una iglesia. Dios la ha respaldado y Dios la ha usado y la está usando en milagros poderosos de sanidades y de liberaciones. De verdad que uno dice, Santo Cristo, ¿qué es eso, verdad? Pero ella viene con una misión para Costa Rica, y ella viene a impartir sobre las pastoras de Costa Rica un avivamiento. Y ella viene enfocada en las pastoras que estemos trabajando para ese evento. Entonces yo dije, Señor, pues yo voy por lo mío, ¿verdad? Dios me ha hablado a mí muchas veces de que Él me va a usar en milagros, en prodigios, en taca, y ya Él ha dado señales y han sucedido cosas. Pero yo quiero que este año, 2023, sea el año del rompimiento ministerial, del rompimiento espiritual, y que más que cosas materiales venga el levantamiento y el despertamiento espiritual, no solo mío, de mi casa, sino de Casa Sembradores. Dios ha hablado de cosas, y si yo no soy inteligente y pellizcada, se me pasa el vagón del tren y no sé cuándo volverá a pasar. Pero yo voy a ir. Voy a ir a encontrarme en marzo con una cultura totalmente diferente. Voy a ver a cuántos negritos me robo, que traiga la profeta Evelyn, me los traigo para acá, que hagan loco. Porque es una cultura totalmente diferente, desde la alabanza, su vestimenta, su forma de expresarse, todo es diferente a nosotros. Y yo sé que muchas cosas chocarán,
con nuestra religiosidad. Muchas cosas chocarán con nuestros prejuicios. Muchas cosas chocarán con nuestro molde porque es que eso no se hace así. Pero ¿sabe qué? Yo he estado viendo, porque me he dado la tarea de conocer el ministerio, de estar viendo cosas, de estar leyendo en internet, de estar de todo. Y puedo ver el respaldo de Dios en un ministerio como esos. Entonces, yo voy a ir por mi regalo de cumpleaños en marzo. Si usted quiere ir, va a ser la actividad totalmente gratis. Si quiere ir, será bienvenida, mujer. Si usted quiere ir por algo, vaya por algo. Que Dios, yo sé que va a responder. No se quede expectante, no se quede, ay, qué pereza ir, son 5,000 mujeres, que voy a ir a recibir yo ahí. Lo que sea para usted. Yo dije lo que sea para usted. Yo dije lo que sea para usted. Amén. Entonces, viene mucho que hacer afuera, pero también yo no quiero detenerme aquí adentro. Quiero hacer varias cosas y vamos a ir hablando sobre esto en el transcurrir de los meses, conforme se vayan acercando las fechas. Vamos a ir hablando del tema para que ustedes se vayan preparando, para que ustedes se vayan creando esa expectativa de qué tiene Dios para el 2023. Yo no sé si ya usted le preguntó al Señor, ¿qué tienes para el 2023? ¿Qué quieres que yo haga? La semana pasada yo lo hablaba. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué necesitas de mí, Señor? ¿Qué esperas que yo haga? ¿Qué, Señor? Porque no va a ser un año más, como cantaba el chavo. No va a ser un año más. Va a ser el año que usted determine que va a ser para usted y para su casa. Si usted quiere pasar el año, como dije la semana pasada, pasarlo, páselo. Pero yo no lo voy a pasar. Yo lo voy a vivir según el diseño que el Señor me dé a mí para el 2023, que yo conozca y aún con las sorpresas que Él traiga. Yo no me voy a quedar con, ay, un año más. Ay, se fue el año y no hice nada y sigo en la misma. Yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero un cambio, yo estoy anhelando un cambio, yo estoy con hambre de que suceda un cambio en mi vida. Y yo espero que eso empiece a suceder antes de que termine 2022, que empiece en este mes de diciembre. No quiero esperar a entrar a enero, y como se lo decía a los profetas, no quiero entrar a enero en la misma condición, y la semana pasada se lo decía a la iglesia, no podemos entrar a 2023 en la misma condición que hoy estamos. Tenemos que entrar renovados, tenemos que entrar en proceso de cambio, tenemos que entrar no arrastrando la misma cola de siempre, ¿verdad? No arrastrando los mismos problemas de carácter, los mismos problemas ahí de emocionales. Eso tiene que cortarse, eso tiene que cambiar ya en nuestra vida de una vez por todas. ¿Sabe por qué? Porque aquí los únicos jóvenes son los jóvenes que hay, los adolescentes. Después de aquí brincamos, después de los muchachos, brincamos a 20, años 20, 30, 40, 50. Ya no somos niños, ya no somos chiquillos. Ya yo voy viviendo más de la mitad de mi vida. Yo tengo 45 años. Y digo, estoy viviendo más de la mitad de mi vida porque calculo, según lo que la palabra dice, que a lo mucho llega a unos 80 años. Ya se me fue más de la mitad de mi vida. ¿Y qué he hecho? ¿Qué estoy esperando hacer? ¿Qué estoy esperando a que suceda para cambiar? Para asumir el rol en Dios. ¿Qué estoy esperando que suceda en mi vida? ¿Un terremoto? ¿Un sacudión marca acme? ¿O lo quiero hacer por revelación y entendimiento? Yo prefiero hacerlo de la segunda manera. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios sacude, remueve todo. Y a veces duele. Pero esa no es la palabra que vamos a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar de otra cosa. Un tema que nunca, o creo que casi nunca he enseñado, porque uno como que se enfoca en algunos temas específicos, pero hoy vamos a hablar acerca de la ofrenda de rompimiento. Hoy les voy a enseñar algo. La palabra del Señor nos enseña acerca de la ofrenda de rompimiento. Diga, ofrenda que rompe. Ofrenda que activa. Esa es la ofrenda de rompimiento. Y es bíblico. No le voy a enseñar algo que aprendí en San Google o aprendí como decían de esto es un apóstol, del apóstol Google o YouTube. No. Lo aprendí de la Biblia, lo escuché y me hizo un clic. Yo dije, no, yo tengo que estudiar esto. Y ayer aproveché que me quedaba sola en casa y yo le decía a mi esposo, aproveché que no iba a escuchar la palabra mami en toda la tarde. Y yo dije, aquí es cuando. Y entonces me puse a trabajar ayer fue una tarde productiva en mi vida a nivel espiritual porque me puse a trabajar en varios temas que tenía pendientes. Y uno de esos era que no lo quería dejar pasar. A veces hablar de ofrendas, hablar de diezmos, hablar de la parte económica en la iglesia es complicado y es delicado. Y si lo están viendo gente por internet, empiezan los detractores, empieza a decir la gente, eso no es bíblico, eso es del Antiguo Testamento, vividores, ladrones, etcétera, ¿verdad? Es lo que generalmente le dicen a uno. Pero generalmente la gente que se expresa así es gente o que ha tenido malas experiencias en el tema o nunca le ha dado la oportunidad a Dios de manifestarse en esa área. Porque nunca le han dado a Dios. Nunca le han dado a Dios la oportunidad de decir, ok, me voy a mover en esto, te voy a responder en aquello, voy a soltarte una bendición a raíz de lo que estás provocando en mi presencia con tu ofrenda o con tu diezmo. Hay gente que cuestiona los diezmos, pero generalmente es la gente que no diezma, es la gente que tiene sus razones para no hacerlo. Y ayer estudiando un poco la palabra y profundizando un poco en ella, entendí muchas cosas, aprendí muchas cosas de la mano del Espíritu Santo. Usted y yo hemos pasado por diferentes momentos en nuestra vida y podemos entender que la mayoría de problemas en cualquier ser humano radica o nace en la parte financiera. Si usted tiene escasez financiera, si usted no puede hacerle frente a sus deudas, a sus compromisos financieros, si por A o B se le fue la plata como agua, como decimos en Costa Rica, usted empieza a tener conflictos internos y empieza a tener conflictos con las personas que viven en su casa. Esposos empiezan a pelear porque no se ha podido pagar esto, lo otro, aquello, porque no se pudo comprar aquí, allá. Y muchos divorcios se han dado a raíz de problemas financieros. ¿Por qué? Porque ha habido una mala administración financiera. Porque nadie o la mayoría de gente trabaja y vive sin presupuestos, sin hacer una proyección, sea mensual, sea trimestral, de las finanzas. La mayoría de nosotros acá sabe cuánto va a ganar el próximo mes, porque es un salario fijo. Solamente los empresarios, solamente aquel que tiene su propio negocio, es el que vive, ¿verdad? Proyectando, sí, esperando que suceda, pero sin números reales, porque no sabe cómo le va a ir en su negocio. Pero todos los que somos empleados de una empresa, de una institución del Estado, etcétera, usted sabe lo que le va a venir cada mes de salario, ¿verdad? ¿Sí? O usted vive pensando en, ay, y ahora quién sabe qué se les ocurrió rebajarme. Uy, y ahora, no. Más bien, a veces, por tener
esa seguridad del dinero que vamos a recibir, muchas veces lo gastamos por adelantado, ¿verdad? Y cuando ya usted recibe su salario, ya lo debía. O sea, yo he trabajado en lugares donde le estaban pagando a uno y llegaba el polaco, él sabía a qué hora llegaba. Cuando yo trabajaba en la emisora de radio, teníamos un compañero que era locutor y programador, y resulta que la hermana vendía ropa. Y ella era buena para vender ropa. Y lo que yo les hablaba la semana pasada, a uno siempre le hacía falta algo, ¿verdad? Y entonces ella llegaba y le vendía a uno, y tenía un ojo para venderle a uno porque le quedaba a uno la ropa como un guante, ¿verdad? O sea, no había pretexto para decir, oiga, no me quedó chiquitillo o me quedó grande, ¿no? Y entonces uno caía en la tentación, ¿verdad? Oraba mal el Padre Nuestro y caía en la tentación. Y ella, recuerdo que llegaba el día que nos pagaban, después de las 3 de la tarde llegaba, pero llegaba antes de las 5 que sabía que salíamos. Y llegaba y se sentaba. Y no tenía que cobrar, ya uno sabía. Tenga, abónese, tenga, termine de pagarse, tenga, viera lo que traje, viera qué lindo, apenas para usted. Y uno compraba y ya debía plata de la quincena siguiente. Y así era. Pero yo sabía que venía mi salario. Pero ¿qué pasa? A veces por comprar así me quedaba corta en la quincena. Y entonces tenía que ver qué MacGyver hacía, ¿verdad? Para poder salir. Y a veces el aporte que se daba económico en la casa ya no salía completo porque había pellizcado, había mordisqueado el dinero, ¿verdad? Entonces tenía que meter una larga y una corta para decir por qué no estaba dando el aporte, ¿verdad? Entonces, ese era el problema. Ese era el problema y ese es el problema de hoy en día de las personas. Viven sin presupuesto, viven sin hacer proyectos, sin hacer proyecciones. De aquí a 3 meses, ¿cuál es la meta? ¿Qué quiero hacer? Pintar la casa, aprovechar el verano, pintar el techo, etcétera. Ok, voy a hacer un ahorro. Ah, no, pero es que se me ocurre hacerlo este fin de semana y cojo la plata y me voy y compro y resulta que esa plata era para otra cosa. Y cuando viene la otra cosa para pagarse, no está porque pinta el techo este fin de semana. Y ahí está el pleito. Pero a usted se le ocurre mandar a comprar pintura. Sí, pues que hay que pintar el techo. ¿Y por qué no se espera? ¿Por qué no? Entonces, muchos problemas financieros en las personas es por eso, por la falta de planificación. Pero creo que en medio de todo lo que está sucediendo, Dios quiere traer un orden en esa área también, en nuestra vida. No solamente el área espiritual, sino en el área económica, Dios quiere traer un orden. Dios quiere establecer sus prioridades en nosotros y que Él sea una prioridad, la prioridad número 1 en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a veces pasa de que yo hago todo y dejo a Dios de último. Y muchas veces no me alcanzó para darle a Dios lo que es de Él. ¿Por qué? Porque Él no es mi prioridad. Mi prioridad es el chunche, el paseo, el regalo, la ropa, las uñas. ¿Qué más puedo decir yo como mujer? Y entonces hago todo lo que me interesa hacer, lo que me llena, lo que me hace sentir bien, y se me olvidó Dios. Y después vengo con excusas a Dios. Dios, tú sabes que yo quiero darte, pero es que no me alcanza. ¿Por qué no te alcanza? Por desordenado, por desordenada. Porque si Dios fuera una prioridad, lo primero que sacas es lo de Dios. El diezmo es un seguro de vida. Véalo así. El diezmo es un seguro de vida. ¿Por qué? Porque usted le da el 10% a Dios. Y Dios cuidará de que el 90% que a usted le quede, le alcance y hasta le sobre. Aquí yo tengo testimonios de vivencias, historias reales, dirían en la televisión, de que eso se da.
Personas fieles a Dios en el diezmo, teniendo y no teniendo. Fieles a Dios en el diezmo, y Dios ha bendecido, y Dios ha cuidado, y Dios ha protegido, y Dios ha provisto, y Dios ha multiplicado. Que yo misma a veces me quedo asustada, pero es algo que tiene que ser revelado en mi vida. Si Dios no es mi prioridad, no va a ser prioridad para mí darle a Dios ni mi tiempo, ni mi corazón, ni mi vida, mucho menos las finanzas. Porque así es. Y a veces decimos, Dios es mi prioridad, sí, claro. Le voy a botar esa mentira hoy, con todo el amor que un profeta le puede hablar a usted y le puede dar a usted. Le voy a botar esa mentira, ¿sabe por qué? Porque si Dios realmente fuera prioridad en su vida, Él sería el número uno en todo. Él sería el número uno en su tiempo de oración. Siempre habría tiempo de oración. Habría tiempo de lectura de la palabra. Y si yo leo la palabra me va a decir lo que yo tengo que hacer. Entonces muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer porque yo no leo la palabra. Y mucho menos oro. Porque no tengo tiempo. Porque tengo que trabajar. Porque tengo que estudiar. Porque tengo que irme de paseo. Porque tengo que... Ya muchos, y no estoy hablando de acá, ya muchos tienen programadas sus vacaciones. Porque tengo derecho, porque estoy cansado, porque... ¿Ya usted le dijo a Dios si podía irse de vacaciones? Le pregunto a Él. Le preguntó a Él si el lugar que usted está pensando en irse de vacaciones es el correcto para usted. Ya le preguntó a Él si la ruta que usted va a seguir de sus vacaciones, por ahí debe irse, por ahí debe de transitar, o debe de irse por otro lado. ¿Ven cómo a Dios nosotros lo tenemos relegado? Porque usted y yo decidimos, no vamos a cambiarle la ruta al avión, tranquilos. Al avión no se le cambia la ruta, tiene una. Ya vi conflicto ahí. ¿Qué pasa? Ustedes y yo, y me incluyo, pensamos en lo que queremos hacer. Pensamos en lo que o decidimos hacer. Ay, Señor, bendíceme para irme de paseo. Ay, Señor, que vengan las vacaciones porque tengo que descansar. Ay, Señor. Metemos al Señor ahí eso. Pero Él no es prioridad para decirle, Señor, ¿es la temporada para irme? ¿O debo de quedarme en casa? Por alguna razón, Señor. A veces nos vamos de vacaciones y son los peores días de la vida de uno. Y uno está deseando devolverse para la casa porque de todo le pasa. De todo le pasa a uno. Y uno está deseando venirse. Y viene uno en aquella renegadera. Mejor no hubiera ido, mejor me hubiera quedado en la casa, mejor. Porque vea, pasamos peleando, pasamos aquí, el carro se varó, esto pasó. ¿Usted sabe por qué pasan esas cosas? Porque muchas veces nos vamos sin permiso de Dios. Porque a la iglesia informamos nada más que me voy, que no vengo cuando informamos. ¿Aló? ¿Me quedé sola? No. Pero Dios tiene que ser una prioridad en nuestra vida en todo, iglesia. En todo. En todo. En el diezmo, Él es el primero que debe uno decir, Señor, ten, esto es tuyo, esto no es mío. Se me queman las manos y me lo dejo. Y usted sabe el principio del diezmo. Si no le doy, Dios se lo va a cobrar. Dios se lo cobra. Manda acreedores, manda al devorador. Por eso no rinde el dinero.
Porque no le estoy dando a Dios. Entonces Dios dice, ok, voy a mandar al devorador. Voy a mandar a acreedores que cobren lo que es mío. Entonces usted se parte el lomo trabajando y el dinero no le alcanza. ¿Por qué? Porque no le damos a Dios lo que es de Él. No le doy a Dios el pago quincenal, mensual, semanal de mi seguro de vida, del seguro de vida de mi casa, para que nada falte, dice la palabra, para que los cielos sean abiertos y se derrame, baje, llegue a mi casa toda clase de bendición, dice la palabra del Señor. Eso es el diezmo. Y para eso es el diezmo. Pero yo le vengo a hablar a usted de la ofrenda, no del diezmo. Dice la palabra del Señor. Vamos a ir a Deuteronomio, por favor. Vamos a ir entrando a la palabra. Deuteronomio capítulo 8. Para muchos un versículo sumamente conocido. Versículo 18. Dice la palabra del Señor así. Si no, acuérdate. Bueno, vamos a leer en el 17. Le dejo de tarea leerse esa porción de la palabra del 11 en adelante. Pero dice el 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios a nosotros nos da el poder de hacer las riquezas. Usted tiene poder en sus manos de hacer riquezas. La palabra del Señor lo dice, pero el versículo anterior dice, no digas que fue por tu poder y tu fuerza. ¿Sabe por qué? Porque es Dios quien nos bendice a nosotros. No es el trabajo, no es mi habilidad, no es lo que yo pueda producir por mí misma, es Dios en su misericordia, en su gracia, en su poder, en su soberanía, que Él decide bendecirnos. Usted abre los ojos cada día, que los ha abierto hasta el día de hoy, porque a Dios le ha dado la gana. Porque dice la palabra del Señor que por su misericordia no hemos sido nosotros consumidos. Es por su misericordia, porque no es por nuestras obras, no es por nuestras habilidades, porque ninguno de nosotros califica. Es por su misericordia que usted y yo abrimos los ojos hoy. Y que nos acostaremos hoy en la noche pensando en que mañana los vamos a abrir. Confiando en su misericordia. Y a veces, como lo decía la semana pasada, abusando un poquito de la misericordia. Porque a veces ni siquiera nos acordamos de darle las gracias a Él en todo el día. Estamos tan ocupados, que no nos acordamos. Usted y yo como Marta, en patines todo el día, corriendo para acá y corriendo para allá. Y lo que menos nos acordamos es decir, Señor, gracias porque el alimento que pusiste en mi mesa proviene de tu mano. Gracias porque el dinero con el que pude ir a comprarlo, Señor, proviene de ti. Gracias, Padre, porque el techo que tengo, la ropa que ando, es porque tú quieres, porque tú me lo has dado. A veces es lo que menos reconocemos, pero creo que estamos en un buen momento para comenzar a hacerlo. El plan de Dios siempre ha sido bendecirnos en todas las cosas.
Vamos a ir a Génesis capítulo 12, por favor. Génesis capítulo 12, otro pasaje, y no me estoy yendo a pasajes que son nuevos para usted. Estoy yéndome a pasajes que hemos leído y requete leído acá en la iglesia, que hemos estudiado una y otra vez. Así es que no le voy a descubrir el agua tibia. Dice el versículo 2. Estas son palabras de Dios llamando o declarándoselas a Abraham. Y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese ha sido el plan de Dios desde siempre. Si usted se va a Génesis 2, cuando Dios crea el hombre y lo pone en Edén, Dios le dice al hombre, fructifica, multiplícate, administra todo lo que yo te he puesto, todo lo que yo he creado, administralo, es tuyo. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán en Edén. Todo lo creé para ti. Le hablarás a la tierra y la tierra te responderá. La tierra te producirá. ¿Cuántos de nosotros salimos al patio a hablarle a la tierra? Primero ya choqué con alguno y pensó que lo que era. Ya, ahí choqué. Porque fue una loquera la que dije, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros realmente toma la palabra en serio y la aplica? Usted puede ir y hablarle a la tierra y la tierra tiene que producirle a usted lo que usted le esté ordenando producirle. Porque en usted hay poder, en usted hay autoridad, lo hemos estudiado. Y Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, te engrandeceré, haré de ti una gran nación, te haré famoso. Te daré riquezas, te daré recursos, te daré una nación por herencia. Se lo dijo a un hombre viejo que vivía en esterilidad. Pero el plan de Dios era bendecirlo. El plan de Dios era bendecirlo. Y el plan de Dios es bendecirnos a nosotros. Y dice, y usted puede continuar ahí leyendo la historia de Abraham. Y vamos a ir al capítulo 15, ahí mismo. Le voy a contar la historia un poquito rápido. En el capítulo 15 están Abraham y Dios hablando. Qué lindo, ¿verdad? Poder sentarse uno tranquilamente, hablar con Dios y saber que Dios te va a responder. Saber que Dios te va a decir, te vas a ir hasta la esquina, doblas, sigues tantas cuadras, vas a volver a doblar. O te va a decir, no, quédate aquí, que aquí te va a llegar la bendición, que aquí es donde vas a estar tranquilo y seguro, no te muevas porque si te mueves. Qué lindo poder tener esa relación. La palabra del Señor define a Abraham y a Dios como amigos. Ellos llegaron a ser amigos. Que Abraham llegaba a la presencia de Dios y Dios lo veía venir. Y con solo verlo venir ya Dios sabía. Qué lindo poder tener ese nivel de intimidad. Es lindo. Es lindo poder contar uno con una persona que con solo que lo vea, lo lea uno y diga, esto es lo que está pasando hoy. Así viene. Y tener uno esa libertad de poder hablar. Y era la libertad que Abraham tenía. Y viene
Y están ellos teniendo la bendita conversación, porque en el capítulo 12, si usted recuerda, Dios le dice, y haré de ti o en ti benditas a todas las naciones. Y seguro Abraham le decía al Señor, Señor, ¿cuáles naciones? ¿Cuáles? Si yo lo que conozco es un pueblo, es Ur, de donde yo salí, Señor. Es lo único que conozco. Y aquí estamos, en medio del desierto, caminando, Señor. No conozco nada, no conozco a nadie. ¿Cuál nación, Señor? ¿De qué me estás hablando? Y Dios viene y le promete un hijo a Abraham. Y dice la palabra que Abraham creyó. Abraham le creyó a Dios. ¿Cuánto nos cuesta, verdad? A veces creerle al Señor. Cuando el Señor nos dice, voy a hacer esto, esto y esto contigo. Y uno se vuelve, ¡ay, Señor! No vacile. ¡Ay, Señor! A mí, conmigo. Y a veces nos ponemos en esas con Dios. Pero Abraham dijo, sí, amén. Está bien, Señor, me vas a dar un hijo. Pero ¿cómo será esto, Señor? Explícame. Así como María, cuando el ángel llegó y le anunció que iba a quedar embarazada, María le dijo al ángel, ¿y cómo será esto? Ella creyó, pero no se imaginaba cómo iba a suceder, porque ella, igual que usted y yo, pensaba en su mente finita, en su mente natural. Qué dicha que está lloviendo, así no se va a ir. Y Abraham, en su mente finita, le dijo al Señor, Señor, ¿y cómo harás esto? ¿Me vas a heredar de uno de mis siervos, Señor? Y el Señor le dijo, no va a ser de ellos, no va a ser de ninguno de tus esclavos. Yo te voy a bendecir y llegarás a ser padre. Y dice en el versículo 7, ahí en el capítulo 15, vamos a ir entrando. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ya Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tienda y mira. Y hasta donde llegue tu mirada, eso va a ser tuyo. ¿Ok? Y dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo Dios, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era una ofrenda. Y Dios le pidió a Abraham esos animales. Una becerra, una cabra, ¿qué más? El carnero, la tórtola y el palomino. 5 animales le pidió Dios a Abraham de lo que él tenía. Y voy a continuar definiendo qué es una ofrenda. La ofrenda es una semilla espiritual que siembras. Y yo quiero que usted ponga atención a eso. Es una semilla espiritual que siembras, en la cual Dios recompensa abiertamente tus esfuerzos. Ya se lo voy a desgranar. La ofrenda es algo espiritual, aunque usted dé algo material, ¿ok? Es un acto espiritual que Dios recompensa. Por ejemplo, los agricultores siembran sin saber el resultado, pero el clima es una variable que está fuera de su control. Aunque el clima es importante, la consistencia juega un papel más importante. ¿Qué quiere decir esto? Un agricultor debe plantar semillas consistentemente porque a su debido tiempo saben que cosecharán si no desmayan. ¿Qué pasa con la ofrenda? Es un acto espiritual. Y usted debe ser consistente en la ofrenda, constante en la ofrenda. No es que hoy vamos a levantar una ofrenda
y entonces hoy di la ofrenda, pero el mes siguiente no doy ofrenda. Y el mes siguiente tampoco doy ofrenda. Y pasa el año y yo no doy ofrendas. Entonces, ¿cuándo Dios me va a bendecir? Si yo no estoy sembrando constantemente semillas con las ofrendas. Yo no puedo, como el agricultor, pararme a ver las noticias. Ok, dicen que el dólar bajó. Ok, voy a dar una ofrenda. Ah, no, pero subió la gasolina. No, entonces no doy ofrenda porque es que no me va a alcanzar. Y viene más caro esto, y viene más caro el otro. Yo no puedo pararme frente al televisor a ver si condiciono o no el dar la ofrenda. El agricultor sabe que puede hacer mucho sol y puede matar, secar las semillas. El agricultor sabe que puede llover torrenciales y la semilla se puede ahogar, pero él sigue sembrando. ¿Por qué? Porque él sabe que si no toda, gran parte de esas semillas van a producir a pesar del sol, a pesar de la lluvia. Así es. Lo mismo con nosotros. Usted y yo sembramos semillas en lo espiritual, sembramos ofrendas sabiendo que no depende de nosotros, que no depende de la economía del mundo, que no depende de lo que yo vi en las noticias hoy, que no depende de mi cuenta bancaria, que no depende incluso de mis cuentas, el que yo siembre o no. Mis números pueden decir no te va a alcanzar. Pero recuerde que es Dios quien bendice mis esfuerzos. Es Dios el que responde a raíz de mi constancia en la siembra. La ofrenda implica cualquiera que sea el recurso que se siembre. El dador verá un retorno del 30, 60 o 100 veces. Dar una ofrenda es espiritual, pero pone la demanda en sus esfuerzos en lo natural. Le explico. La ofrenda es algo espiritual, pero cuando usted está ofrendando y usted viene y deposita, usted dispone en su corazón, como dice Corintios, conforme cada uno dispuso en su corazón dar. Usted está diciéndole al Señor, Señor, yo te doy. Pero sobre esa ofrenda viene una demanda, Señor. La bendición en mi trabajo, la bendición en lo económico, Padre, en los aumentos de salarios inesperados, en los aumentos en posiciones de trabajo. Se sueltan becas, se sueltan cosas en nuestra vida que aún a veces pueden estar trabadas por tiempo, pero se sueltan en el momento que yo estoy dando constantemente, consistentemente, y estoy poniendo una demanda sobre esa ofrenda. Ahí es donde Dios responde. Dios no me responde a mí en lo espiritual. Ah, es que di una ofrenda de 1,000 colones y entonces te voy a bendecir espiritualmente. No, porque usted ocupa plata, porque usted ocupa economía. Porque usted no va a ir a pagarle con unción al pulpero, ni al panadero, ni a nadie, le paga con unción. Usted le paga con billete. Entonces, usted da una ofrenda y es un acto espiritual. Pero Dios responde en lo natural. Él va a responder en tu trabajo. Él va a responder a nivel de estudio. Él va a responder a nivel de cosas, trámites, de cosas que están ahí pegadas y que no quieren caminar. Cosas que no se quieren resolver, Dios va a responder ahí. Es ahí. Pero usted, como yo le he enseñado muchas veces, póngale nombre a esa ofrenda. Pero venimos, ¡pum! Ni siquiera pensamos, ¿por qué voy a dar yo la ofrenda? Sí, porque es una siembra. Pero, Señor, voy a dar la ofrenda. Y voy a ser consistente en esto. Y voy a ser constante. Y voy a perseverar en esto, Señor. Tenga o no tenga. Vea que me alcance o no me alcance. Tú vas a responder. Tú vas a responder, Padre, sobre mi economía. Padre, sobre las deudas. Padre. Y esto no es una maratónica lo que estoy haciendo. No es maratónica. No estoy levantando. No, no es eso. Le estoy enseñando con la palabra. Y Dios le pidió a Abraham una ofrenda.
Y Dios nos va a pedir a nosotros una ofrenda del 90%, de lo que nos queda a nosotros del 90%. Usted le da a Dios el 10 en el diezmo, pero la ofrenda viene sobre el 90% que a usted y a mí nos queda. Dios nos va a pedir una ofrenda a nosotros. Y ayer el Señor ponía esto en mi corazón. Dios pide una ofrenda, demanda una ofrenda de nosotros, de aquello que a usted y a mí nos da seguridad. No, con el 90 salgo bien. El 90 me alcanza perfecto para salir en el mes. ¿Sabe qué? No ponga su confianza en lo que le queda a usted en la bolsa. No ponga su confianza en lo que tiene usted en el banco. No ponga su confianza en lo que sus manos van a producir, porque su confianza debe de estar puesta en Dios. Por eso Abraham vino y dio de lo que él tenía. Dios le pidió a Abraham de lo que él tenía, de sus animales. Abraham no se fue a comprarlo. Abraham cogió de sus rebaños una cabra de 3 años, una becerra de 3 años. Abraham cogió de lo de él, de lo que a él le podía dar seguridad. ¿Por qué Dios le pide una becerra? ¿Por qué le pide una cabra? ¿Por qué animales de 3 años? Porque 3 años en ese tipo de animales son los años de plenitud, los años de madurez, los años de cuando empiezan a reproducirse. ¿Y por qué una becerra y una cabra? Porque ellas podían reproducirse, porque ellas le aseguraban a Abraham más rebaño, porque ellas le podían dar leche a Abraham. Y Dios le dijo, no, papito, no es ahí donde tiene que estar su confianza. No es en los animales que pueda usted, en las crías que pueda sacar de esos animales. No es en la leche que usted pueda mercadear de esos animales. Usted me los da a mí y yo a usted lo bendigo. Es así como funciona esto. Es así. Cuando damos la ofrenda debemos tener algo para que Dios recompense, como un proyecto, por ejemplo, en el que se está trabajando, un negocio que está comenzando, o becas, o algún trámite pendiente de resolución. Esas son las causas, esos son los nombres que usted tiene que ponerle a sus ofrendas. Usted tiene un proyecto, ¡pum!, de la ofrenda. Señor, esta ofrenda se llama estudio, esta ofrenda se llama trabajo, esta ofrenda se llama aumento, esta ofrenda se llama... Es así como se hace. No es dar a la ligereza, no es dar por dar, no es dar porque me están coaccionando, no es dar porque me están manipulando con la palabra, es dar por revelación, es dar sabiendo que doy de lo que me puede sostener, de lo que me puede dar seguridad y paz en el mes, pero Señor, tú me puedes dar mayor paz y mayor seguridad, así es que mejor tenga lo que me está pidiendo, porque si me lo dejo, capaz si se me muere la cabra, capaz si se me muere la becerra y o se me enferman y tengo que ir al veterinario y me sale más cara la broma. Y no sembré y quedé con menos plata, porque las cosas son así. La palabra es para los entendidos, y yo creo que aquí hay varios entendidos. Hay varios que me están entendiendo hoy lo que estoy queriendo decir. Y no le estoy hablando a la mente, le estoy hablando al espíritu. Dios a veces nos pedirá cosas específicas. Cosas específicas nos va a pedir Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Ofrendas específicas. Tal vez está uno esperando que le caigan los chuminitos. Y no ha hecho clic, clic. Cuando hay que hacer una transferencia, porque el Señor pidió algo específico de eso que iba a llegar. Pero eso a mí me asegura que Dios bendecirá mi esfuerzo, que Dios bendecirá mi trabajo, pero yo tengo que mantenerme constante, consistente en sembrar. Vamos a ir ahí mismo, versículo 17. No, vamos a devolvernos, perdón.
Versículo 10. Oiga, qué buena lluvia. ¿Quién iba a creer que iba a llover hoy a estas horas? Dice la palabra del Señor, versículo 10. Luego de que Abraham trajo los animales, dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Algunos dicen que no partió las aves porque eran muy pequeñas. Conjeturas. Los que estudian la palabra y todo esto dicen que fue por eso, que no los partió, partió solo los animales grandes. Pero pasó algo, Abraham viene y pone, porque la cultura oriental lo hacía así. Traían los animales y los partías y ponías una parte al lado derecho, otra al lado izquierdo tuyo. Eso era la cultura oriental. Y dice la palabra que Abraham lo hizo. Pero en eso empezaron a venir las aves de rapiña y Abraham empezó a entretenerse, espantando a las aves y espantando a las aves, porque no podía comerse las aves eso, porque era ofrenda para Dios. Entonces él no podía permitir que las aves vinieran y le robaran ni siquiera un pedazo de carne de aquella ofrenda, porque era ofrenda para Dios, porque Dios había pedido eso para él. Y dice la palabra que luego de eso, Abraham se cansa y le entra como un sueño, ¿verdad? Y se cansa y se aletarga. Y dice también que vino sobre él temor. Muchas veces sembramos a Dios y luego de haber sembrado y estar esperando la cosecha, estar esperando el resultado, estar esperando a que Dios responda, a veces nos da susto. Ay, Señor, ¿y si no tenía que darlo? Ay, Señor, ¿y si se me pasó la mano y di mucho? Ay, Señor, y si no tenía que darlo, eso me hubiera servido para hacer tal cosa, Señor. Y empieza uno en aquella cosa, en aquel juguete, porque Dios muchas veces no va a responder inmediatamente. Recuerda que somos como el agricultor. Pasará el tiempo, pero la cosecha viene. Y dice la palabra, versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Usted imagínese la escena aquí. La mitad de los animales, mano derecha, mano izquierda. La cultura hebrea, la cultura oriental, cuenta de que los que iban a hacer un pacto lo hacían de esta forma. Llevaban animales y empezaban y los partían y los ponían así, mitad y mitad. Y en medio de ellos, aquellos dos hombres caminaban repitiendo el pacto, repitiendo lo que ellos iban a hacer para cumplir el pacto. Y ellos caminaban en medio diciendo, yo lo voy a hacer, te juro que yo voy a hacer esto, te juro que voy a hacer lo otro. Y lo repetían y lo repetían y lo repetían. Y el que rompía el pacto sabía lo que le iba a pasar. Porque había una sentencia. El que rompía el pacto le pasaba lo del animal. Entonces el que juraba un pacto sabía que tenía que cumplirlo. Porque si no terminaba muerto como el animal. Eran hombres de palabra. No todo el mundo hacía un pacto. No todo el mundo hacía un juramento. Y el juramento lo hacían con sangre porque había sacrificio de animales. Hacían el juramento con sangre. Y ellos caminaban en medio de aquellos animales, jurando, prometiendo lo que iban a hacer, prometiéndolo. Pero dice la palabra del Señor que Abraham se entretuvo caminando, espantando las aves de rapiña. Abraham no caminaba en medio de los animales. Abraham estaba espantando los aves de rapiña. Abraham estaba protegiendo la ofrenda que era de Dios. Abraham se cansó. Abraham le dio sueño, Abraham le dio susto, le dio temor, pero Abraham nunca caminó en medio de esos animales. Abraham nunca caminó, Abraham nunca juró. ¿Sabe quién fue el que juró ese pacto? Dios fue el que juró el pacto, Dios fue el que hizo la promesa, porque dice la palabra que
había un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ese era Dios que caminaba entre aquel sacrificio. Ese era Dios que caminaba en medio de esa ofrenda. Y Dios era el que decía: te voy a bendecir, te voy a hacer grande, yo te voy a bendecir. Te juro, te prometo por mi nombre que haré realidad la palabra que te he dado. Dejará de ser una promesa y se volverá una realidad. Porque dice la palabra que aquel horno humeando y aquella antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. No dice la palabra, nunca dice que Abraham pasó. Ese fue un pacto unilateral. Ese no fue un pacto jurado por un hombre. Ese fue un pacto que juró Dios para Abraham. Ese fue el pacto cuando Abraham vino y trajo la ofrenda y trajo los animales. Cuando él partió, cuando él rompió aquella ofrenda, provocó a Dios. Y Dios descendió y Dios se paseó por en medio de la ofrenda. Y Dios era el que repetía una otra vez: te bendeciré, te engrandeceré y serán benditas en ti todas las naciones. Te daré un hijo, te daré descendencia, te haré famoso, te daré recursos, te daré riquezas. Era Dios, era Dios. Era Dios, porque sabe que Dios no necesita que usted y yo le prometamos nada. Dios no necesita que usted y yo le juremos a Él nada. Él no necesita nada de eso. Versículo 21. Mentira. Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos, los jebuseos y todos los feos. Toda esta tierra te voy a dar. Toda esta tierra será tuya. ¿Usted sabe lo que es ver a Dios paseándose por el medio de esa ofrenda? Diciéndole a uno: todo es tuyo. ¿De qué te preocupas? Todo es tuyo. Si todo proviene de mí, todo es mío. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Yo soy el que habla y las cosas suceden. ¿De qué te preocupas? Por mi nombre, te juro. No hay un nombre mayor que exista sino el de Dios. Y Dios juró que iba a bendecir a ese hombre que creyó, a ese hombre que dijo: no voy a confiar en mi recurso, no voy a confiar en mi estabilidad. Téngalo, que voy a perder si estoy poniéndolo todo en manos de Él. Ofrenda de rompimiento. Ofrenda de rompimiento. Ofrenda de rompimiento. Este año, o más bien el 2023, vamos a iniciar con una ofrenda de rompimiento. Usted va a iniciar el año dando una ofrenda de rompimiento, lo que usted disponga en su corazón. Aquí no hay manipulación con este asunto. Usted disponga en su corazón: Señor, yo necesito que se rompa esto. Padre, yo necesito una apertura en esto. Padre, yo necesito esto y esto. Por lo tanto, esta será mi ofrenda de rompimiento. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo?
que ni usted ni yo tenemos más que hacer eso. Porque el que da el juramento, el que pasa de promesa a realidad las cosas, se llama Dios. Se llama Dios. Piensa en estos días acerca de la ofrenda. Dele al Señor los diezmos, dele al Señor las ofrendas, dele al Señor todo lo que tenga que darle. Dele al Señor todo lo que usted no le da en todo el año. Déselo. Dele al Señor su corazón, dele al Señor su vida, dele al Señor su casa, dele al Señor todo. Porque igual no vamos a comprar a Dios. No lo vamos a comprar. Y a Dios no se le manipula. Dele primero el corazón a Dios y luego dele una ofrenda. Váyase para su casa. Piense en este mes de diciembre, Señor, la ofrenda de rompimiento. La ofrenda de rompimiento. Padre, yo necesito que para el 2023 suceda esto en mi negocio, suceda esto en la empresa, suceda esto para la empresa que yo trabajo. Padre, yo necesito una reubicación en mi trabajo, necesito un aumento salarial, necesito una plaza mejor y mayor en mi trabajo, necesito una oportunidad, Señor, necesito que se abra esa puerta. Padre, así se llamará su ofrenda. Así se va a llamar su ofrenda. Y usted la va a entregar en enero. Porque es la ofrenda de rompimiento, en el primer culto de enero. No sé cuándo va a ser, pero en el primer culto de enero, usted entrega esa ofrenda. Porque es la ofrenda de rompimiento. Vamos a entrar al año 2023 provocando que las cosas sucedan, provocando que algo pase. ¿Sabe por qué? Yo no sé si a usted le pasa, a mí a veces me cansa, y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque uno no se cansa de escuchar a Dios y de escuchar su palabra, pero es cansado, es a veces tedioso, que Dios siempre le diga a uno, te voy a bendecir, te voy a bendecir, te voy a bendecir. Y uno dice, Señor, ¿para cuándo? Señor, ¿para cuándo? ¿Ah? Y uno se queda esperando la bendición, porque uno cree en bendición solo billetes. Solo así lo ve uno la bendición, billetes. Pero ¿qué pasa? Nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Dios es soberano y Dios es todopoderoso. ¿Y qué le impide a Dios hacer en nuestra vida lo que Él dijo que iba a hacer? Usted puede acostarse hoy de una forma y mañana levantarse transformado, cambiado, posicionado, dimensionado, que de usted fluya la unción, fluye fuego, fluye de todo, porque Dios dijo que iba a hacer todo eso con usted. ¿Quién dice que Dios no lo puede hacer? Solo nosotros, solo nuestra mente. Dios lo puede hacer, pero hay cosas y la mayoría de ellas no van a suceder a menos de que usted y yo demos los pasos, a menos de que usted y yo obedezcamos, a menos de que usted y yo seamos sensibles, a menos de que usted y yo seamos entendidos y se nos revele la palabra. Ya yo estoy haciendo números y yo, Señor, necesito varias cosillas este año que viene, Señor. Así es que voy a ver a dónde me hago la buchaca, que nadie me la encuentre. Mi buchaca para Dios, porque yo tengo y quiero que cosas sucedan. Y Dios ha dicho muchas cosas, personalmente, ministerialmente, para esta casa. Pero si no provoco que ese horno que humea y que esa antorcha descienda y camine sobre esa ofrenda, no va a suceder nada. No va a suceder nada. Entonces,
Le dejo esta palabra. Váyase para su casa, estudie la porción de la palabra. Vea cómo Dios siempre ha querido bendecir, cómo Dios siempre ha dado las estrategias, los medios. Esto es bíblico, no es nada. Entendí que el pacto sí es bíblico, pero no el pacto que hago yo con Él, sino el que Él hace conmigo. Eso lo entendí. Porque yo no estoy a favor de los pactos que hacen en muchos otros lugares. Pacte, pacte, pacte. Yo eso no estoy de acuerdo, porque yo no estoy en condición, porque un pacto se hacía en igualdad de condiciones. Y yo jamás voy a estar en igualdad de condiciones con Dios para pactar con Él. Para decirle al Señor, Señor, te juro, y empezar a caminar por el medio de la ofrenda, ¿verdad? Señor, te juro que voy a hacer esto, te juro que voy a... No puedo. Jamás voy a estar en la misma condición que Dios. Entonces es Él el que pacta con nosotros. Es Él. A causa de la fe, a causa de la obediencia y a causa de dar unos cuantos pasos. Le pido al Señor le revele esta palabra a su espíritu, no a su mente, a su espíritu. Porque yo sé que Dios quiere hacer cosas, pero muchas veces somos nosotros los que lo impedimos. Pero vamos a entrar al 2023 entendidos en la palabra, caminando en revelación. Y le adelanto esto, 2023, y no le estoy haciendo la tarea a los profetas, conste, 2023, año de la revelación. Número 3 significa revelación. Agréguenle ahí, profetas. Agréguenle, profetas. Vamos a ir armando la palabra profética para el 2023 para Casa Sembradores. Pero es el año de la revelación. Cosas que estaban ocultas, cosas que nos eran escondidas, serán reveladas a nuestro espíritu. Y usted y yo vamos a empezar a caminar en dimensiones diferentes en este 2023. Y no le voy a profetizar. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, tu bendición. Declaramos, Padre Santo, yo declaro, Señor, ahora, Padre, que esta palabra, Señor, que tú me diste, esta palabra que ha calado profundo en mi corazón y sobre todo en mi espíritu, Padre, yo la transfiero en esta tarde a esta casa, Padre, a cada uno de nuestros hijos. Padre Santo, revélate al espíritu de ellos. Revela la intención con la cual esta palabra fue entregada. Revela el espíritu, Señor. Padre, lo que queremos es caminar en fe, en obediencia, pero también activando los misterios de la palabra. Activando, Padre Santo, las promesas, que dejen precisamente de ser promesas y pasen a ser realidades en nuestra vida. Padre Santo, yo te pido, Señor, que traigas la claridad, la luz a la mente de cada uno de nuestros hijos, de las familias que se dispondrán, Padre, a entregar una ofrenda de rompimiento para el 2023. Padre, que ellos puedan ponerle el nombre correcto, la causa correcta, el propósito correcto a estas ofrendas, Señor. Que no sea una ofrenda emocional, sino una ofrenda meditada en tu presencia y en el Espíritu, Señor.
Que no sea una ofrenda dada con ligereza, sino una ofrenda meditada, Señor. Una ofrenda pesada y una ofrenda mecida, Padre Santo. En el nombre que es sobre todo nombre. Que suba a tu presencia, Padre, en este primer culto del 2023. Que suba hasta tu presencia con olor grato y puedas descender sobre esas ofrendas y empezar a caminar a través de ellas, jurando, prometiendo la bendición, jurando y desatando la bendición. Para cada uno, para cada familia, para cada hogar, para cada persona en esta casa, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.